Bien, después pospongo dos temas. Una es cómo llegó acá el contagio de la viruela del mono a Rosario. Y lo otro, que hoy lo refleja Rosario 3, es la reparación de veredas. Es increíble cómo se reparan las veredas y no quedan bien. No sé qué es lo que sucede, no sé cuál es la forma en que se hace, pero veredas y calles, ¿no? Que uno ve que están hundidas, que uno, a pesar de que se repararon en un tiempo no muy lejano. Bueno, le cambio absolutamente de tema, nos vamos a Santa Fe, a Santo Tomé, creo que todavía mi interlocutor sigue viviendo allí, es el diputado provincial Palo Oliver. Hola Palo, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo está María Herminia? Muy bien, muy bien. Todavía seguimos en Santo Tomé y acá vamos a seguir, calculo, a esta altura del día. Bueno. Le recuerdo a la audiencia, por si alguno no lo sabe, que inclusive fuiste intendente de la ciudad de Santo Tomé, ¿no? Así es, que ahora tuve el honor. Está un poco más aislada que antes por el famoso tema del puente y su reparación. Así es, lamentablemente estamos en un proceso de reparación del viejo puente carretero, 85 años va a cumplir ahora, está cumpliendo ahora en agosto, pero bueno, también con mucha esperanza porque el gobernador de la provincia ya se comprometió y se está trabajando en la construcción de un puente paralelo al actual puente carretero y se van a hacer con fondos provinciales y eso obviamente que es una buena noticia porque hace muchos años que estamos esperando también una nueva conexión vial con Santa Fe. Uh-huh. Bueno, yo quería conversar con vos, vi un cruce de tweets, pero más allá de los cruces de tweet, hay una decisión del gobierno de la provincia de renovar la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y hasta donde creo entender, se los invitaría por una cuestión de edad a casi todos los integrantes a jubilarse, habrá que ver qué hacen, pero queda uno de ellos que, ha sido parte de una determinación que en su momento te afectó cuando se contó los votos y cómo venía por sistema DON tu iteración como diputado. Como que vos le has pedido juicio político, entiendo, ¿no? Así es, sí, mira, primero hay una reacción de la corporación judicial, viste, corporaciones en todos lados, hay corporación política, económica, también hay una corporación judicial, y cuando nosotros hicimos la presentación, algo que no debería haber sorprendido a nadie, porque ya el año pasado dijimos que una vez que se agote todas las instancias administrativas y judiciales, íbamos a solicitar el juicio político al doctor Arrueta, y esto es lo que hemos hecho. El día viernes presentamos formalmente ese pedido, a partir que el día 30 de julio se culminó todo el proceso de tramitación que iniciamos en su momento. Concretamente el 30 de julio la Corte Suprema de Justicia dio lugar a nuestro pedido de queja que habíamos presentado en noviembre del año pasado, y si bien la Corte dijo que era abstracta su decisión porque ya había resuelto la Cámara de Diputados y Diputadas, es decir, la Corte volvió a reconocer que la Cámara de Diputados y Diputadas tiene facultades tal cual lo establece la propia Constitución provincial, que la Cámara tiene facultades para resolver sobre los diplomas de los diputados y diputadas electas, dijo que es lo más importante, ¿no? Dijo que la Cámara resolvió dentro de sus facultades, pero aparte dijo que lo hizo respetando la doctrina y la jurisprudencia, la doctrina constitucional y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. Dijo que el decreto ley 9280 sigue vigente, es decir, cada vez que, hasta que se modifique, hasta que se derogue, no está derogada la ley, cada vez que haya elección en la provincia de Santa Fe, para distribuir las 22 bancas de diputados y diputadas que le corresponden a la minoría, se tiene que llegar al 3% establecido en esa ley 9280. Se culminó
También dijo la Corte que el Tribunal Electoral, que presidía justamente Daniel Herbeta, violentó y no observó la jurisprudencia existente en la propia Corte y en el Tribunal Electoral. Esto nosotros lo dijimos siempre, desde el primer momento, y fue el argumento de todos nuestros planteos. Entonces, es de en algunos casos de desinformación, y en otro caso de mala leche, porque bueno, cuando por ahí hay que descalificar algunas presentaciones, cuando no se lo puede descalificar desde los argumentos constitucionales y desde las facultades que tenemos nosotros como legisladores, lo hacen dejando o poniendo en tela de juicio mi motivación. ¿Y por qué digo esto? No solamente que lo planteamos el año pasado en pleno proceso electoral, una vez que se supo que el Tribunal Electoral había violentado la ley 9880 y le otorgó la banca a Giustiniani, sino que aparte, aquellos que dicen que hay un entendimiento con el gobierno provincial que también quiere renovar la Corte, el único proyecto, María Herminia, de los últimos 20 años que establece o que pretende renovar la Corte Suprema de Justicia es mío. Yo soy el autor. Se presentó por primera vez en junio del año 2021. ¿Y sabés qué? En junio del año 2021 a Puyaro ni se le pasaba por la cabeza ser gobernador de la provincia. ¿Y saben por qué? Porque había terminado de perder la interna contra Carolina Lozada como candidato a senador. Jamás estuvo en la agenda de Puyaro en ese momento renovar la Corte, y nosotros presentamos ese proyecto en el año 2021, es ampliación de los medios de la Corte para que sea impar. Vos me hiciste una nota inclusive en ese momento. Que no me acordaba, te soy honesta, no me acordaba. Sí, vos me hiciste una nota. Que tenga ampliación a número impar, que tenga paridad de género, era la otra cuestión, y la renovación justamente por la edad, porque estaban todos, se excedió en edad, menos Herbeta. Herbeta, ¿por qué pedimos nosotros? Porque creemos que es grave que haya tenido la arbitrariedad que tuvo, no solamente con lo que fue el desconocimiento de la ley 9280 que establece el piso, sino también por lo del voto joven, porque el voto joven lo que hizo con una acordada del Tribunal Electoral fue modificar la Constitución de la provincia de Santa Fe, lo hizo de una forma muy pero muy desprolija, lo incorporó a los jóvenes de 16, 17 años cuando ya se había vencido el periodo de tacha, es decir que hubo 100.000 electores que no pudieron los partidos políticos observar o impugnar. Lo hizo de una forma también donde lo incorpora pero lo excluye para contar el piso que se establece para poder pasar de la primaria a la general, realmente de una forma donde en una forma absolutamente autárquica pretendió el Tribunal Electoral convertirse en legisladores. ¿Se podrá compartir o no este planteo? Obviamente esto lo va ahora a valorar los miembros de la Comisión de Juicio Político. ¿Se podrá compartir o no? Ahora, lo que no se puede desconocer es que primero que están nuestras facultades, no es cierto que haya un ataque al poder, a la independencia del poder legislativo. El Tribunal Electoral es un organismo administrativo, no judicial. La función que tienen tanto Herbeta como los dos vocales que fueron reemplazados, primero que ninguno es especialista en derecho electoral, pero bueno, nuestra Constitución establece que el Tribunal Electoral está compuesto de esa forma. De hecho, y termino con esto, yo también soy el único diputado y diputada de la provincia, el único en los últimos 20 años, 15 años, que presentó un proyecto de ley para crear un tribunal electoral independiente. Claro. Por si supongo que para llegar a este pedido has analizado y junto con asesores minuciosamente los fundamentos de Herbeta. Porque por allí uno podría pensar, bueno, viste que siempre en el derecho tenés una mitad de la biblioteca para un lado y para el otro. ¿Vos creés y llegás a este pedido de juicio político porque no hay absolutamente nada sobre lo cual podría haberse basado Herbeta para decidir su voto? Todo lo que Herbeta se basó
fue concretamente no reconocido, fue rechazado por la Corte Suprema de Justicia. Concretamente, todo nuestro planteo fue avalado por la Corte Suprema de Justicia. La Corte fue claro, el decreto ley 9280 está vigente. Herbeta siempre dijo que se derogó cuando se derogó la ley del EMA y se empezó a implementar el sistema de internas abierta y simultánea. Hasta en nuestro caso había 5 casos que se llama jurisprudencia, de los que me acuerdo, Martino, Estochero, bueno, había 2 que esa discusión se había dado con el régimen de ley del EMA y 3 con el sistema de internas abiertas, lo que ya demostraba a las claras que más allá de la postura de Herbeta, el máximo tribunal de la provincia, que es la Corte Suprema de Justicia, ya había dicho que el decreto ley estaba vigente y había que aplicar ese umbral. Ahora lo dijo por 6ª vez. En mi caso ahora, con esta presentación, es el 6º caso donde la Corte ratifica que hay que aplicar ese umbral, ese piso, el mismo piso que se utiliza para distribuir diputados nacionales, por ejemplo, no es un invento de Santa Fe. Sí. Ese decreto ley que tanto... Hubo otro caso, ¿verdad, Pablo? Que yo ahora no me acuerdo, pero hubo otro caso, un antecedente, ¿no? Sí, hay. De hecho, Carlos Delfrade, compañero, presidente de mi bloque, en el año 2011, esto lo quiero aclarar, son 2 minutos, por saber, porque lo usan como diciendo que es una contradicción nuestra, además. A ver, Carlos Delfrade, en el año 2011 fue candidato a diputado. Lo excluyó el Tribunal Electoral por aplicar la ley 9280, esta que desconoció Herbeta, el Tribunal Electoral lo aplicó. Carlos Delfrade fue a la justicia y la Corte Suprema de Justicia dijo no, la ley 9280, el umbral se aplica, es constitucional y nunca se derogó. ¿Qué hizo Carlos Delfrade? Aceptó el fallo, de hecho en el 2015 fue electo diputado provincial y desde el 2015, María Herminia, desde el 2015 hasta ahora, cada 2 años, porque pierde estado parlamentario si no se trata, cada 2 años Carlos presenta el proyecto de ley para derogar el decreto 9280. Claro, porque recordemos que hace ruido porque es un decreto de la dictadura. Tampoco es así, vos sabés, ese tema, o sea, es de la dictadura, pero también hay mucha mala leche con eso. Yo te voy a explicar por qué, María Luña. Sí. Ese decreto se sancionó en octubre del 1983. Fue un decreto de un paquete de leyes que se llamó las leyes de la transición democrática. ¿Está? Esa ley, ese decreto, ¿por qué se llama decreto ley? Porque después se convirtió en ley. ¿Cuándo se convirtió en ley? Cuando la democracia en Santa Fe le dio continuidad. De hecho, desde 1983 hasta la fecha, ese decreto ley se aplica, o sea, se puede no compartir, como el caso de Carlos Delfrade, que no comparta que haya un piso, o como podemos mucho más compartir. Hay mucha gente que entiende que no hay que aplicar un piso, que eso es excluyente de las minorías, etcétera, etcétera. Se entiende, pero lo cierto es que el régimen que se aplica es y es más, ¿cómo será que es constitucional? Que en el decreto de convocatoria del gobernador Perotti, y nosotros esto lo hemos utilizado como argumento, el año pasado, la primera norma que se menciona como derecho electoral para aplicar en el proceso electoral del año pasado, justamente era este decreto ley 9280, es decir, Herbeta no solamente desconoció toda la jurisprudencia, sino que desconoció el propio decreto del gobernador de la provincia que convocó a elección mencionando que se aplicaba para la distribución del sistema DON la ley 9280. Entonces, es cierto que de la dictadura su nacimiento no fue en el 76 y en el 78, fue un decreto de transición democrático, acordado con los partidos políticos que participaban de la multisectorial. Claro. Entonces, la verdad que cuando se plantea así, yo lo entiendo, y es más, Carlos mismo lo planteaba en su momento. Yo siempre le dije, mirá, yo no comparto que sea así ahora, sí podés discutir el fondo o el contenido del proyecto, pero hoy hace mucho tiempo que es ley, porque en todos los procesos electorales se aplicó, y para aplicarlo lo hizo propio la legislatura. Y termino con esto, mirá, otro tema más. Cuando se dice que el decreto está derogado, Herbeta dice que el silencio de la legislatura significa inacción, en uno de los escritos. La verdad que eso también es grave, porque
El silencio de la legislatura cuando no trata un proyecto no es inacción, es que muchas veces, la mayoría de las veces, es porque no están dadas las condiciones para derogar, en este caso para derogarlo. ¿Y por qué no están dadas las condiciones? Porque la mayoría de los partidos políticos, sobre todo los partidos mayoritarios, que son los que siempre tienen la mayoría legislativa para aprobar las leyes, está de acuerdo con la aplicación de ese decreto ley. Que la legislatura el año pasado, el 6 de diciembre, 38 miembros hayan planteado que la banca me correspondía a mí, es un reconocimiento, en primer lugar, a que el decreto está vigente desde el 83 a esta parte, y un reconocimiento de que Herbeta se extralimitó en digamos su función, sí. Él y los dos miembros que eran parte, Ibaldi y Drago, que eran parte también del Tribunal Electoral. Siempre es un gusto conversar con vos y supongo que estos temas van a aparecer ahora cuando se dediquen al análisis de la reforma constitucional de la provincia. Sin duda, porque también es cierto que por lo menos nosotros somos partidarios de que el Tribunal Electoral sea un organismo independiente, especializado, con gente que sepa derecho electoral y que esté bien determinados cuáles son las competencias que debe tener, porque hoy es una competencia administrativa, pero al mismo tiempo está formado por jueces. Por eso, por más que sea independiente, nosotros ¿por qué pedimos el juicio político? Porque no podemos separar de que Herbeta en ese momento era presidente de la Corte, es decir, pasándolo en limpio, Herbeta como presidente de la Corte desconoció la jurisprudencia de la propia Corte Suprema que él presidía. Miren si es grave. Bueno, Palo, un abrazo grande. Gracias, Gracias, un abrazo. Hasta luego. El diputado Palo Oliver. Ayer me sorprendió, en realidad fue el viernes, este pedido de juicio político a Herbeta. Voy a vos, Nico.